Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto con ustedes hoy el tema sobre el crecimiento cristiano. Para este tema, sin duda, necesitamos mayor tiempo, mayor reflexión, contar también con nuestra Biblia que nos acompañe para la reflexión, quizás un cuaderno, unas notas, un lapicero, para profundizar más, pues hay que escribir, hay que leer, hay que escuchar, hay que reflexionar, dedicarle un tiempo de reflexión, de estudio, de silencio a este tema nos viene muy bien para crecer en nuestra vida cristiana. Pues no olvidemos que el cristiano formado vive resucitado. Y ahora entramos a una nueva etapa en nuestro canal Metanoia Carliana. En el crecimiento cristiano, pues nos acercamos al Nuevo Testamento. La canción sobre el Nuevo Testamento, este canto bellísimo que nos hace ver que una nueva noticia ha llegado a nosotros. Cristo liberador llega a nuestra vida. Pues hoy comenzamos con el Nuevo Testamento. Por ello quiero compartirles que vamos a iniciar con una introducción al Nuevo Testamento, donde nos va a ayudar nuevamente Fray Juan Carlos Treminio, que nos va a acompañar durante 2 videos, una charla bastante larga, un tema bastante hermoso sobre la introducción al Nuevo Testamento. Por ello les invito a quedarse con nosotros y a disfrutar de esta nueva etapa en nuestro canal Metanoia Carliana, el Nuevo Testamento. Bienvenidos. Por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió, la buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador. Por medio del Evangelio. El Nuevo Testamento está dividido, como nosotros lo conocemos, en los 4 evangelios primero, que sería el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Y después viene una obra también atribuida a San Lucas, que es Los Hechos de los Apóstoles. Después vienen toda la serie de cartas que escribió San Pablo de él o atribuidas a él. Después vienen las cartas católicas, que involucra una serie de cartas, y luego termina con el Apocalipsis. Sin embargo, tal vez una de las mejores maneras de estudiar los evangelios, o al menos uno de los grandes estudiosos, que es Raymond Brown, sugiere para estudiar el Nuevo Testamento, es dividirlo en 3. La primera parte incluye 8 obras que serían los evangelios, y él le llama obras conexas. Por ejemplo, aquellos evangelios que tienen relación con otro libro, estudiarlo junto. Por ejemplo, él sugiere primero estudiar Marcos, porque en teoría es el evangelio más antiguo, Mateo después, luego se estudia Lucas, y seguido de Lucas, como es el mismo autor atribuido a los Hechos de los Apóstoles, se estudiaría el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego, por cuestión de estudio y para comprender un poco la teología de cada uno de ellos, se estudiaría Juan, y luego las cartas juánicas, que son 3. Entonces, así se comprende mejor la espiritualidad, por ejemplo, de la comunidad juánica. De manera que Juan lo separa un poco del estudio de los sinópticos, que serían Marcos, Mateo y Lucas, y en esa primera parte incluye a los Hechos y luego sigue con San Juan. Luego las 13 epístolas que son atribuidas a San Pablo, 7 escritas por él y 6 que son las deuteropaulinas, que son atribuidas a él, pero no está comprobado que fueran escritas por él. Raymond Brown dice que para la cuestión de estudio es bueno estudiar las 6 obras de diferentes autores, que tal vez incluye Hebreos, que tiene una relación ligera con la teología paulina. Algunos le atribuyen Hebreos a Pablo, por tanto, como la 14ª escrita por San Pablo. Las epístolas católicas, por ejemplo, está en la primera de Pedro, cercana a la teología paulina, que es enviada desde Roma.
Luego está la carta de Santiago, que expresa la misión cristiana de la iglesia jerusalemita, que es importante también estudiarla, que no es, digamos, contraria a las cartas paulinas, pero los temas que toca básicamente son temas de fe y obra que para San Pablo básicamente se detiene más en el tema de la fe, sin tocar un poco las obras. Luego está la carta de Judas, en ese orden, atribuida al hermano de Santiago. Luego se estudiaría la segunda de Pedro, que se inspira también en Judas, por eso se estudia después. Y el Apocalipsis, que representa un plan divino de Cristo y que nosotros sabemos que más que miedo es un mensaje de esperanza que está en, en este escrito, que tiene el género apocalíptico, que ya era estudiado también en los libros de Daniel y otros libros del Antiguo Testamento. Otra de las razones de por qué estudiar primero hechos, evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles es que son los libros más amplios del Nuevo Testamento, pero son narraciones, no tienen mucha teología, sino que son narraciones de la vida de Jesús y la vida de las primeras comunidades cristianas, entonces son más fáciles de comprender sus argumentaciones. Las epístolas o cartas son las más difíciles en sus argumentos, excepto la primera de Corintios, que es un poco más fácil de comprender, rápidamente leíble y que el lector puede comprender perfectamente y aplicar a la actualidad. Las cartas son las más difíciles en general por la sintaxis del griego y dentro de esas cartas la que es más difícil de comprender tanto en el idioma antiguo como en el idioma nuestro es la carta a los romanos. La sintaxis del griego es sumamente difícil, la argumentación es sumamente difícil, pero es de las cartas más importantes para estudiar. Incluso uno de los, creo que era Lutero, que decía que uno debería tenerla debajo de la almohada y estudiarla todo el tiempo, porque es una de las cartas más hermosas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y ciertamente lo es, pero si uno la va a estudiar en el idioma antiguo como también en el español nuestro, son las argumentaciones y la sintaxis es muy difícil, aunque hoy las traducciones que tenemos ya de todos los libros de la Biblia están bastante bien hechas. Todos los autores del Nuevo Testamento en general eran judíos, aunque sus argumentaciones las hacen como cristianos y no las hacen en el idioma hebreo, sino que las hacen en el idioma griego, que era el idioma que dominaba en aquel tiempo. Desde hacía 300 años antes de Cristo, el imperio griego había conquistado gran parte del Mediterráneo y entonces, fundamentado como cultura y como idioma, entraron en el Imperio Romano, pero a pesar de que el latín era el idioma del Imperio Romano, prevaleció el griego y por eso, aunque ellos son judíos, todos los autores del Nuevo Testamento, sus argumentaciones son como cristianos, básicamente, es decir, después de haber conocido a Jesús y la resurrección de Cristo, ellos se convierten al cristianismo, al seguimiento de Jesús y escriben como cristianos, no como judíos exactamente, sino como cristianos, y lo escriben en griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. El Nuevo Testamento ha impactado enormemente en las sociedades modernas, antiguas y modernas, donde se ha predicado en Europa, en América, y por eso tiene una suma importancia a la hora de estudiarlo. Es importante también señalar algunas cosas útiles en cuanto a la Biblia en general para que no dividamos el Nuevo Testamento y digamos que solamente el Nuevo Testamento tenemos que estudiarlo, ¿no? El Nuevo Testamento no es una entidad aislada en sí misma, sino que pertenece a toda la Biblia, que incluye el Antiguo Testamento. Biblia significa colección, significa biblioteca y por tanto hay que incluir el Antiguo y el Nuevo Testamento en los estudios. Hoy nos dedicamos y estamos tratando de orientar sobre el estudio del Nuevo Testamento, pero no debemos olvidar que está dentro de la selección, dentro de la biblioteca, selección de libros del Antiguo Israel, que es el Antiguo Testamento, y la selección de libros sagrados de la iglesia primitiva, que es el Nuevo Testamento. Pero no olvidemos que es una unidad, hay que verlos todos juntos. Por eso es importante no dislocar, no dividir, sino que es una sola
Biblia la que nosotros estudiamos. El Antiguo Testamento, nosotros conocemos que es la historia de Israel desde Abraham hasta Jesús, incluyendo 11 primeros capítulos del Génesis que habla sobre la creación y que son relatos de millones de años mucho más antiguos que el tiempo de Abraham. Entonces el capítulo 1 al 11 del Génesis, nosotros lo hemos señalado la otra vez también, relatan miles de millones de años antes de Abraham. Pero básicamente del capítulo 12 al final del 11, pero sobre todo del 12 en adelante, cuenta la historia de Abraham hasta Jesús. Alrededor de 1700 años están relatados en el Antiguo Testamento, alrededor de, a lo mejor, quizás 2000. El Antiguo Testamento está hecho en hebreo, personajes anteriores a Moisés y el Sinaí, ciertamente, pero también está escrito en arameo y algunos pasajes en griego también. Entonces, las tribus de Israel, nosotros conocemos que vivieron, se formaron, por decirlo así, después de que el pueblo de Israel, bueno, no se había constituido como pueblo, sino que Dios elige a un hombre llamado Abraham para formar una historia que después va a ser una historia sagrada, un pueblo elegido. Y por eso es importante que nosotros no descuidemos esto. A pesar de que el término Antiguo Testamento es un término cristiano, para ellos es la ley, los profetas y los escritos. Así se le conoce para los hebreos. El Antiguo Testamento tomó un nombre y un término de Antiguo Testamento desde la visión cristiana. Son los libros, repito, sagrados del Antiguo Israel, y el Nuevo Testamento, los libros sagrados relacionados a Jesús. En la época de Jesús, recordemos que él mismo señala la ley y los profetas, y por allá señalan también los escritos que no estaban totalmente definidos en aquella época, sino que después de Cristo, en el siglo II, se define el canon también de ellos. Pero ciertamente Jesús dice, por ejemplo, en algún pasaje bíblico, esto resume la ley y los profetas. Significa que el Antiguo Testamento era visto como ley y profetas para los hebreos. Revisemos un poquito ahora cómo se formaron los libros del Nuevo Testamento. Hagámoslo de forma gráfica. Jesús vino en medio de nosotros, en medio del mundo, en medio del pueblo de Israel, predicó. Hay un estimado, más o menos 3 años, fue la predicación de Jesús desde la vida pública hasta que fue crucificado. En esos 3 años predicó por todo Israel. Básicamente los biblistas se han puesto de acuerdo y la expresión máxima de la predicación de Jesús es el reino de Dios, o lo que dice San Juan, que sería la vida eterna. Entonces, en ese tiempo no se escribió absolutamente nada. Jesús no escribe absolutamente nada, ni siquiera un solo libro, una sola palabra, por los apóstoles que él eligió, y todavía no escribían nada. Era una cosa bien interesante, como que la transmisión del reino de Dios o la vida de Jesús no dependía de una transmisión escrita, sino el mismo Jesús hubiera escrito los libros. La primera generación de cristianos tenían un talante fuertemente escatológico. Esta es la tercera razón de por qué se compusieron los libros un poco tardíos. En 1 Corintios 16:22, Apocalipsis 22:20, vemos cómo los primeros cristianos tenían un talante escatológico muy pronunciado, muy fuerte. Es decir, esperaban la segunda venida de Jesús, la parucía del Señor, de forma inminente. Y entonces, al esperarlo, ellos no se preocupaban por escribirlo, porque pensaban que la segunda venida de Jesús iba a llegar rápido. Entonces no se animaban a escribir. Cuando vieron que ya generaciones iban muriendo, entre ellos algunos de los apóstoles, y no iban dejando ningún escrito, entonces comenzaron a preocuparse para formar los libros que hoy conocemos como los libros del Nuevo Testamento. Por eso mismo tenemos que saber que no es accidental que los primeros escritos del Nuevo Testamento fueran las cartas de San Pablo.
precisamente porque nacieron no para contar la vida de Jesús, sino para resolver algunas de las problemáticas que fueron surgiendo en las comunidades que San Pablo iba fundando a lo largo del Mediterráneo, porque él, siendo el apóstol de los paganos, de los gentiles, él comenzó a predicar en regiones que no eran de Israel, pero tenía la particularidad de que hoy formaba una comunidad, por ejemplo, en Antioquía, en Tesalónica o en algún otro lugar, y luego salía de esa comunidad y se iba a otra comunidad, a otra región. Y entonces tenía que escribir cartas con el sentido de que afianzar la fe, clarificar la fe y también algunas problemáticas que se fueron dando en las primeras comunidades, él las resolvía a través de las cartas. Pablo era un itinerante, predicaba en una ciudad, se iba a otra. Las cartas fueron medios para mantener la comunicación y el seguimiento de las primeras comunidades cristianas formadas. Por eso las primeras cartas escritas están la primera de Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, segunda de Corintios y Romanos, alrededor del año 50 después de Cristo. A mediados de la década de los 60 habían muerto ya la primera generación de los que conocieron a Jesús, Pedro, Pablo, Santiago, muchos de ellos, y entonces empiezan a escribir otras cartas con el nombre de ellos o atribuyéndose a ellos. Por ejemplo, tenemos el relato de 1 de Corintios 15 del 3 al 8 que lo pueden leer, que expresa esta necesidad de escribir en nombre de los apóstoles o en nombre de aquellos que habían tenido el conocimiento, habían visto ocularmente al Señor y entonces le atribuían algunas cartas porque ellos estaban muriendo muy recientemente. Entonces hemos dicho que las cartas son los primeros escritos del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de San Pablo. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que era necesario también contar la vida de Jesús. Básicamente se dice, los estudiosos están de acuerdo, que lo primero que se escribió de los evangelios era el querigma. Eso es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Era lo que impactaba a las primeras comunidades cristianas. Era lo que verdaderamente creaba conversión entre los judíos, entre los paganos, ver cómo un hombre que tenía su naturaleza divina, humana y divina, había padecido, había pasado por la pasión, lo habían crucificado, pero después había resucitado. Y entonces ese impacto del querigma fue lo primero que se escribió. Y luego se le fueron añadiendo algunas de las historias sobre los milagros de Jesús, sobre la vida de Jesús, sobre los dichos de Jesús. Y ahí nace el Evangelio de San Marcos, alrededor del año 60, con los dichos y hechos de Jesús, que totalmente ausente en las cartas de San Pablo. Todos somos hermanos en la comunidad apostólica, vamos, como las mujeres que le acompañan al pie de la cruz. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. Todos somos hermanos en la comunidad apostólica, vamos, como las mujeres que le acompañan al pie de la cruz. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador,